Muy buenos días, me alegra mucho verlos. Un poco tristes tal vez por todas las noticias, ¿no? De ayer. Y uno dice, ¿qué tipo de personas son esas que no tienen absolutamente ninguna limitante para hacer daño, ¿no? Y quieren hacer daño. Y pues hay mucha gente triste y seguramente hoy hay un poco de nerviosismo en la gente que va a los centros comerciales, Día del Padre. Generalmente los centros comerciales están llenos, en los restaurantes, la gente comprando y pues hay un poco de temor. Y bueno, ese es el ser humano, ¿no? Ese es el ser humano cuando no tiene temor de Dios y lo increíble es qué pasa en la mente de ellos que lo justifican. Yo me acuerdo en la Nacional, yo pasé por la Nacional y yo tenía un profe, una profe, y gente así muy radical, que ellos decían que era a través de las armas y era a través de morir mucha gente. O sea que ellos tienen un espíritu de, francamente, yo ahora lo entiendo, un espíritu de asesinato. Hay que matar al que sea para imponer nuestros ideales. Y parece que esto es lo que dirige a estas personas. Uno dice, ¿cómo son capaces de matar? Es que eso es su manera de pensar. Hay unos ideales así. Hay que matar al que sea para imponer nuestros sistemas. Y muy triste de cómo es el ser humano. Y tal vez por eso hoy es tan importante que hablemos de esto, que es como la continuación de lo que hemos estado charlando acerca de Pentecostés. ¿Se acuerdan de Pentecostés un poco? De lo que es Pentecostés. Es la fiesta de la celebración de la cosecha, es la celebración de que Dios tiene, Cristo los primeros frutos, Él es el primero de todos los frutos, pero Él trae muchos frutos y hay una cosecha abundante. Pentecostés entonces hablaba de una cosecha abundante, de la celebración de que Dios es un Dios que provee y que da y que bendice. Pero sobre todo cuando Él habla de cosecha, habla también de lo que Él está haciendo con la humanidad, de que Él tiene muchos hijos para su gloria. Esa es su cosecha. La cosecha de Dios es incluirnos a todos nosotros, a toda la humanidad, dentro de lo que Él es. Y en las fiestas que había en el pueblo de Israel, había la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos también era una fiesta de cosechas, pero era una cosecha mucho más grande. Parece que la mayoría de los frutos se cosechaban al final del año. Y eso habla de que Pentecostés era solamente el comienzo, era solo el comienzo de esa cosecha. Y cuando se convirtieron los 3,000 y luego los 5,000, y luego vinieron otras personas y comenzó a crecer la iglesia, eso era solamente el comienzo. Las escrituras nos dicen que el reino de Dios es como la levadura, que lo está llenando todo y finalmente abarcará absolutamente toda la tierra, todas las cosas, y que Dios logrará su plan. Así que la gran cosecha, la abundante cosecha la está haciendo Dios a su tiempo. Él la está haciendo. Y todos nosotros, Dios nos ve como sus frutos para Él, a su tiempo, porque Él tiene un plan. Él es muy organizado como Él hace las cosas. Y cuando uno estudia el libro de Mateo, uno se da cuenta que Dios es un Dios de plan. Dios es un Dios de procedimientos. Dios es un Dios de un caminar seguro. No es una cosa afanada. Es algo muy planeado lo que Dios hace siempre. Dios tiene un plan y lo está llevando a cabo con calma. Y lo vemos en la manera como Él llamó a sus discípulos. Y lo que las escrituras nos cuentan es que Dios llamó a sus discípulos en un proceso. No fue una cosa que les dijo, venga, ya. No. Él llamó a personas que venían en un proceso. Y sabemos por las escrituras de Juan que los discípulos eran primero discípulos de Juan el Bautista. Y que no sabemos cuánto tiempo estas personas tenían un deseo de conocer a Dios, de conocerlo, de saber quién era. Y tal vez era toda su vida. Habían crecido en el judaísmo y ellos tenían preguntas y estaban inquietos y había un ambiente de el Mesías y querían saber quién era este Mesías y se unieron a Juan el Bautista y eran seguidores de Juan el Bautista. Y es allí donde el Señor Jesucristo los conoce por primera vez. Y los conoce lejos de Galilea. Los conoce al lado del Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Y allí es donde Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo y le dice a sus discípulos, Él es el que yo he estado predicando, Él es el Mesías, Él es el Cordero. Y dicen las Escrituras en Juan
en Juan, en el Evangelio de Juan, que entonces hubo varios de ellos que lo siguieron. De hecho, más que los que están nombrados ahí, nos dice que Andrés, Pedro, Felipe, Natanael o Bartolomé estaban allí con Juan el Bautista y siguieron a Jesús. Y luego en las bodas de Caná nos dice que sus discípulos, parece que ya habían, no sabemos cuántos, pero muy posiblemente habían ya un buen número de sus discípulos que estuvieron con Jesús en las bodas de Caná, en ese primer año de la preparación, porque el libro de Mateo nos presenta eso, cómo el Señor Jesucristo mismo siguió un proceso en su ministerio y tuvo un tiempo de preparación, un tiempo en el que salió, digamos, del anonimato en que nadie lo conocía mucho, a comenzar a estar en relación con Juan el Bautista, ser bautizado por él y estar en esa relación con Juan el Bautista, y fueron conociendo su ministerio, el año de la preparación, y vinieron y lo siguieron. Y Cristo lo primero que hace con ellos es establecer una amistad con ellos. Los invita a que lo conozcan, los invita a que se acerquen a Él. Y luego en Lucas 5 está en otras circunstancias, porque Lucas 5 es cuando Cristo ya los compromete. Y a veces cuando uno no tiene la idea clara de que esto es un proceso, uno va a Lucas 5 y cree que es ahí cuando los llama por primera vez. Pero Lucas 5 está hablando de otro lugar, de otra situación, donde Cristo los compromete a estos que ya lo han estado siguiendo, pero lo habían estado siguiendo de una manera informal, no de tiempo completo, sino que tenían una amistad, una relación con Jesús. Pero en este momento, en el mar de Galilea, que sucede ya arriba, en Galilea, en Capernaum, cerca de donde está Jesucristo ya comenzando su ministerio en forma, el año de la popularidad, ¿no? Cuando Cristo comienza ya con todo su ministerio, que Juan el Bautista es encarcelado, Cristo comienza su ministerio con todo. Allí Cristo les hace el compromiso, los llama y los compromete a andar con Él todo el tiempo, a ser sus discípulos oficialmente. En Lucas capítulo 5, ¿se acuerdan del relato cuando ellos están pescando y Cristo les dice: vengan, ya es el tiempo, los voy a hacer pescadores de hombres? Y entonces les dice que lo sigan completamente, totalmente, ya no hay ese tiempo parcial, sino que Cristo con ellos está todo el tiempo, 24 horas parece que están todo el tiempo juntos, caminando con el Señor. Y luego vemos el tercer paso. El tercer paso es que hacia ese año, y hacia el final de ese año de preparación, que Cristo ha estado preparándolos como discípulos entregados, comprometidos. Entonces nos dice Mateo 10 que el Señor Jesucristo, una noche después de haber orado toda la noche, bajó de allí de donde estaba Él orando y los nombró apóstoles. Apóstoles. El tema de apóstoles no fue una cosa desde el comienzo. El tema de apóstoles fue una cosa que sucedió después de una preparación, después de una capacitación, después de que ellos habían andado con Jesús, después de que vieron sus milagros, sus obras, que lo conocieron y que Cristo supo que ellos eran. Cristo supo: estos son los que el Padre me ha dado, ellos son. Entonces, sabiendo que ellos eran, los nombró apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Un enviado, un enviado. Y naturalmente no hay nadie como los 12 apóstoles originales, pero toda persona que es enviada se podría aplicar ese nombre, si entendemos con claridad que no se trata de los 12, pero una persona enviada es un apóstol. Lo que pasa es que esto se ha desfigurado un poco en nuestros días, pero no debiéramos tenerle mucho miedo al tema, porque apóstol simplemente es una persona enviada, es enviado en una comisión más allá de ciertos lugares, más allá de ciertos límites. Y entonces Dios envió a sus apóstoles y les dio una comisión y les enseñó y los preparó para ir. El Señor Jesucristo entonces hizo varias cosas en la manera como Él capacitó a su gente. En el primer paso, escogió a unas personas que tal vez mucho antes no lo conocían a Él, no sabían de quién era, no sabían quién era Jesús, tenían inquietudes espirituales, estaban en la búsqueda de la verdad. Encontraron a Juan.
encontraron a Juan el Bautista y luego más tarde el Señor Jesucristo se les presentó y les ofreció su amistad y se permitió que lo fueran conociendo. En el segundo paso, Cristo los comprometió, los capacitó, los acercó y les pidió que lo siguieran completamente. Y en el tercer paso, Cristo los envió. Y esto tiene que ver mucho con nosotros y el proceso que Dios nos enseña que nosotros tengamos en cuenta también, porque es lo mismo que ha pasado con nosotros, es lo mismo que ha pasado con cada uno de nosotros. Todos nosotros en algún momento no conocíamos nada de Jesús o teníamos unas ideas muy vagas de quién era Cristo. Y en algún momento de nuestra vida Él se nos presentó. No sé cómo haya sido su encuentro con Jesús, pero yo les preguntaría, recuerden en qué momento ustedes tuvieron algo que en su corazón, algo los movió y dijo usted en su corazón, Señor, yo te quiero seguir, no comprendo muy bien quién eres tú, pero he llegado a la conclusión de que yo te quiero conocer. Es Dios allí, Dios mismo, el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, que lo está llamando y lo está comprometiendo. Es Cristo que le está haciendo esta llamada. Y si usted estuvo en esa situación, Cristo lo estaba llamando. Y desde entonces Él lo ha estado preparando y desde entonces Él lo ha estado llevando a usted por caminos en los que usted, como el cuento de que 2 pasitos hacia adelante, 1 hacia atrás, ¿no? A veces vamos andando bien, a veces nos devolvemos, pero a veces andamos bien. Igual que los discípulos, ellos no fueron perfectos en el tiempo de su discipulado con Jesús, cometieron errores, pensaban cosas raras, tenían ideas equivocadas y Cristo muy tiernamente, amorosamente los fue guiando, corrigiendo, los disciplinaba, los motivaba cuando hacían las cosas bien. Cristo los fue formando y no sé en qué momento usted se encuentre, pero Cristo quiere llevarlo a usted a un momento en que usted sea una persona enviada. Tal vez todavía no, tal vez hasta ahora usted está comenzando, pero Dios lo quiere enviar, lo quiere llevar a un punto en que usted tenga tal convicción de Él, que usted sea capaz de hablar de Él y enseñarlo a Él. Así que cuando en el primer paso nos conoció y nos acercó y comenzó a trabajar con nosotros, Dios quiere que lleguemos a este punto de que nosotros con otras personas hagamos lo mismo, en que nosotros en algún punto nos demos cuenta de cómo ha sido el trabajo de Dios con nosotros y nosotros también seamos las palabras de Cristo, las obras de Cristo, nuestra vida refleje al Señor Jesucristo de alguna forma y que las personas sepan, aquellas personas que están comenzando en su proceso, así como nosotros comenzamos el nuestro, esas personas sepan cómo fue nuestro proceso y que nosotros les podamos, este es el testimonio, les podamos decir cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, cómo fue mi vida cuando yo no había entrado en esa cercanía con Jesús, cómo fue mi vida, la locura, decepciones, sin esperanza en el mundo, andando como sin saber para dónde uno va, por qué la vida, con tantas preguntas, con tantas angustias. Y luego decirles cómo conocimos a Cristo, en qué momento, compartirles ese momento. Yo aquí en mi mente tengo varias circunstancias en las que yo sentí ese llamado de Dios. Lo sentí muy joven, sentí que Dios me estaba llamando. Y muchas de las cosas que he hecho en mi vida han sido a causa de ese encuentro que tuve de soltero con Jesús, de ese llamado que Dios me hizo. Y mis decisiones más adelante que tomé, las tomé de acuerdo a ese llamado. Porque yo me acuerdo muy bien, les cuento, cuando estaba estudiando teología en Estados Unidos, me encontré muy solo, como cuando uno está en cualquier otro país distinto, me encontré solo. Y en el último año, antes de graduarme, pues ya todos los muchachos están de novios, ¿no? Con muchachas y todo más es la vida. Y yo no encontraba una persona para mí. Yo no encontraba porque estaba en un ambiente, pues, de norteamericano, de muchachas americanas, y yo decía, no, yo entendí, yo me di cuenta que ese no era mi mundo, yo no me sentía llamado a vivir en Estados Unidos, me sentía fuera de lugar.
La verdad me sentí fuera de lugar por muchas razones, cosas que pasaron, me encontré con este problema del racismo que había tan tenaz y unas culturas que yo no encajaba. Amo a mis hermanos mexicanos, pero yo no soy mexicano. Y una vez salí con una muchacha mexicana y me sentí en el lugar equivocado, ¿no? Cuando fuimos a viajar en un viaje de estudiantes que estuvimos en Acapulco y cuando ella comenzó, no, la música, dije, uy, hermano, ¿qué es esto? Chao, nos vemos. Yo no, esa no es mi cultura, ¿no? Y el ajito, esas cosas. Dije, no, yo estaría mal si me llego a meter con una muchacha mexicana, no tengo nada que ver, es otra cultura, habla mi idioma, pero no somos cultura. Y entonces ese último año, me acuerdo que yo me metí a los prayer closets, son lugares de oración que en este lugar de la universidad habían, eran unos cuartos de 1 metro por 1 metro donde uno entraba, porque como había tanto estudiante, pues uno no tenía privacidad. Hicieron estos lugares que se llamaban lugares de oración. Uno entraba y era 1 metro por metro y allí uno se podía arrodillar a orar. Y yo me acuerdo que en el último año de mis estudios yo oré por mi esposa, porque yo quería servirle al Señor y yo quería una mujer que me acompañara y que tuviera el mismo llamado de Dios en su vida. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando uno tiene sus encuentros con Cristo, eso moldea su vida, moldea sus decisiones, moldea la dirección hacia dónde está uno llevando su vida. Y uno puede encontrarse con personas con las que están comenzando, Dios los está comenzando a tocar. Y uno puede ser ese instrumento. Dios nos llama a que seamos instrumentos, palabras de Dios para las personas. Ayudar a las personas a encontrar su dirección en la vida y decirles, mira, yo me acuerdo cómo era yo me acuerdo cómo era antes de conocer a Cristo, yo me acuerdo cuando el Señor me llamó y yo te cuento, te comparto, esta ha sido mi vida después de conocerlo a Él. Eso es impresionante en las personas. El testimonio personal debe ser algo que tiene que estar preparado. De verdad, ¿ha pensado usted en cuál es su testimonio personal? ¿Lo tiene más o menos claro? Es muy bueno tenerlo claro. Es un ejercicio que debemos hacer para hablarles a otros de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida. Muy bien, así que ese es un ejemplo de lo que Cristo nos enseña de procesos y cómo podemos ayudar en el proceso de personas. En el segundo paso es que así como el Señor Jesucristo vino y comprometió, hubo un momento en que comprometió a sus discípulos, nosotros de alguna manera podemos invitar después de tener una amistad sincera, ¿no? Porque este es el otro tema, que a veces estamos más interesados en saber cuántas personas. Aquí no se trata de cuántos, ay, es que yo he convertido como a 20 o a 30. No, aquí no se trata de eso, ni de números, no. Porque entonces se nos vuelve como hacer hamburguesas. No, traer personas a Cristo no es hacer hamburguesas, ni los traemos por motivaciones equivocadas, ni los traemos por ninguna motivación distinta a que las personas conozcan a Cristo, nuestro Salvador, Señor del universo. Entonces el segundo paso es que le decimos, mira, ¿sabes qué? Nos estamos reuniendo en mi casa. Y si usted no se está reuniendo en alguna parte, es el momento de pronto de que pensemos en ese tema, porque la iglesia es solamente un lugar de encuentro de todos, pero todos somos la iglesia. Donde quiera que usted esté, usted es iglesia. Y ese es un concepto que a veces lo hemos perdido porque nos hemos vuelto a la idea de que ir a la iglesia. Y pensamos que ir a la iglesia es lo importante porque allá está un hombre que se supone está lleno de dones extraordinarios. Pero ¿saben qué? Dios nos ha dado dones a todos. Y somos hijos todos. Y todos tenemos su espíritu. Y no hay ninguna diferencia entre un pastor y otra persona, aunque los pastores insisten que sí. Que sí hay diferencias. Pero la verdad es que si Dios lo quiere usar a usted, lo va a usar. Y tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue fundada por hermanos de la iglesia que habían venido de Jerusalén. Eran hermanos, no tenían ninguno de ellos algún título en especial. Y fundaron una de las iglesias más hermosas que tiene la historia de la iglesia primitiva, porque fue la iglesia que envió después
Después vinieron Pablo y vinieron Bernabé y los enviaron. Y de allí comenzó toda la predicación en el mundo gentil. ¿Sabe de dónde nació eso? En una iglesia fundada por hermanos, por miembros de la iglesia. Entonces, es Dios quien hace la obra. Y les digo esto es para que ustedes se animen, porque algunas personas dicen, no, yo no tengo el don, yo no puedo, es que yo no sé. ¿Saben qué? Nos toca quitarnos eso de nuestra mente porque no somos nosotros. La verdad es que usted cuando dice yo no puedo tiene toda la razón. Usted no puede. ¿Quién puede? Dios en nosotros. Él lo hace posible. Todo lo que tenemos que decir nosotros es, Señor, yo quiero. Eso es lo que queremos, no más. Señor, yo quiero, úsame a mí, envíame a mí. Eso es lo que Dios quiere. Entonces podemos pensar en, si tenemos claro las condiciones, no es ninguna obligación, no es nada por obligación. Porque lo que es obligado no funciona. A la larga no funciona. Un amor obligado no funciona. Un amor, no, de aquí a la... ¡Oh, ¿me quieres decir? No, no funciona. ¿Cierto que no es así? El que funciona es cuando decimos, Señor, aquí estoy, usa mi vida, usa mi casa, y comenzamos a invitar. Entonces podemos invitar, si no tenemos un pequeño grupo, invitar a alguno que conozcamos, y si no hay, entonces necesitamos orar, que Dios nos guíe, comenzar pequeños grupos, 5 personas, 6 personas, es un pequeño grupo, lindo, es chévere, un grupito pequeño, que nos reunimos, somos amigos, estudiamos las escrituras entre semana. Siempre he dicho yo que el sermón no es suficiente, es necesario entre semana reunirnos. Muy bien, lo invitamos. ¿Qué se hace en un pequeño grupo? El primero punto que acabamos de hablar es disponer nuestro corazón para participar con Cristo en lo que Él está haciendo y decirle, Señor, aquí estoy. Y luego, pues este es un bosquejo de lo que es un pequeño grupo, reunir los invitados una vez a la semana o cada 15 días. Se abre la reunión con oración, naturalmente para que el Señor Jesucristo esté allí. Se ha escogido un pasaje de las Escrituras. Si ustedes necesitan material, nosotros les damos el material. Tenemos libros de pequeños grupos, con lecciones, cosas que les pueden guiar. No tienen que seguir el libro, pero les puede guiar, les puede inspirar. Y para tener temas, yo he encontrado que es muy bueno tener algún material que lo guíe a uno. Y uno saca temas de muchas cosas. Por ejemplo, lo que ayer pasó es una muestra de cómo es el ser humano, alejado de Dios. Otra cosa que me impactó a mí y que uno puede tocar en un pequeño grupo es, ¿ustedes saben de esta enfermera que se quiso suicidar y que cayó encima de una doctora, de una médica? ¿Saben qué fue lo que más me impactó? Lo que dijo el papá de la médica. ¿Saben qué dijo el papá de la médica? Mi hija dio su vida para salvar a otro. Y eso está bien. Increíble. Él dijo, ella nació para salvar vidas. Ella era médica. Cualquier otra persona envenenada de amargura, cualquier otra persona, no sé quién será este hombre, pero lo que ha salido de su corazón es algo que es del corazón de Dios. Porque este hombre no dijo, ¡ay, esta desgracia! No, que le cayó encima, ojalá que se va a pudrir al infierno. No, no dijo nada de eso. Ojalá que se quede ahí paralítica toda la vida. No, no dijo nada de eso. ¿Sabe qué dijo? Mi hija dio su vida para salvar a otro. Lindo lo que dijo ese hombre. ¿Y cómo podemos integrar eso en los pequeños grupos? Hablar sobre dar la vida por otros, ¿no? Entonces son temas muy interesantes. Ayer también estuve en el odontólogo, que estaba ahí con una muelita ahí que me hace sufrir. Y estaba entrando yo, o estaba esperando que saliera la persona anterior. Salió esa persona del consultorio y esa persona me dijo, por favor, sigue. Y yo vi una joven muy, muy bonita, muy linda ella. Y le dije, gracias, muy amable. Y entré al consultorio de la odontóloga y me dice, Héctor, ¿viste la niña que salió? Le dije, sí, muy linda. Me dijo, le dieron 8 meses de vida. 8 meses. Dije, no, no puede ser. Me dijo, sí, aquí me estaba mostrando los apliques que tienen los riñones y todo lo demás. O sea que ella ha estado sufriendo muchísimo, está en una circunstancia muy delicada. Yo decía, no puede ser. Yo vi una niña hermosa, linda, joven, 23 años. ¿Sí? Entonces, ahí uno puede tomar esos temas y decir, ¿cómo Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Todos esos temas se pueden tratar en los pequeños grupos. Hablar sobre las cosas de la vida, sobre el sufrimiento, sobre
también las victorias, sobre cómo vivir la vida, sobre cosas muy prácticas se pueden tocar en los pequeños grupos. Y ¿saben qué? Hay una gran necesidad espiritual en la gente. La gente se está dando cuenta que este mundo es un mundo de decepciones y que necesitamos buscar algo más allá que simplemente todo esto que es lo material. Así que hay una gran oportunidad para tener grupos. Y qué bonito sacar tiempo para esto que es la misión de nuestra vida después de todo, hacerle tiempo en nuestra vida. Muy bien, entonces se escoge algún pasaje bíblico, un tema bíblico, se hacen comentarios sobre ese pasaje, se le permite a la gente que opine, y eso es lo bonito de los pequeños grupos, que no habla solo una persona, todos opinan, todos dicen, aunque digan cosas que a veces uno dice, no, espere, usted está loco, ¿sí? No importa, la gente estará loca en algún momento, ¿no? Pero ese es el tema del moderador, ir guiando, ir con cariño, con afecto, ir guiando, ir mostrando, ir mostrando la verdad de Dios, el amor de Dios. Se sacan lecciones, se dan enseñanzas prácticas sobre el pasaje. Y luego se cierra la reunión con oración, pidiendo a Dios ayuda para practicar lo que se ha aprendido, y se oran por las personas. Eso es todo. Eso es todo, no más. Y luego se toma uno una huepanelita con, no sé qué quieran dar. Una huepanelita con queso, o con cariño, porque no hay más. Entonces también, ¿cierto? Cualquier cosa, pero invite personas que ustedes sepan, pues se pueden invitar, ¿no? Personas que no los van a robar, que se entran al apartamento y se les roban cualquier cosa. Hemos invitado a personas y se me perdieron 2 esferos finos que tenía. ¡Oh! Bueno, pero así que en algún momento, después de que tenemos esas personas invitadas, en algún momento, en alguna celebración de la iglesia, los invitamos a la iglesia, al día de amigos, día del padre, día de la madre, cualquier celebración, y los conectamos con la iglesia. Esa es la obra a la que Dios nos está llamando participar. Y es un proceso. Y qué lindo que nosotros participemos en el proceso de las personas en su encuentro con Jesús, así como otros participaron en nuestro encuentro con Cristo. Qué lindo que nosotros seamos manos de Dios. Ahora, cuando llegan aquí a la iglesia, nosotros los capacitamos. Esa es la misión de la iglesia, es capacitar a las personas. Y tenemos entonces este curso que le hemos hecho tanta publicidad, que seguimos haciéndole publicidad, que nos gustaría que todos los hermanos tomaran este curso. ¿Por qué? En la medida que yo lo estudio, cada vez que lo estudio y lo estoy estudiando mucho. ¿Por qué? Porque lo estamos dando aquí en la iglesia, y porque yo tengo 2 grupos también, uno los sábados en la mañana. Ayer tuve mi grupo con los hermanos de Latinoamérica, nos encontramos por Skype, y el lunes también tengo otro grupo con otros hermanos de Latinoamérica, nos encontramos por Skype. Skype es fantástico porque uno se puede, si uno se quiere ver, pues uno pone la cámara, si uno no, pues solamente la voz. Pero hacemos más o menos la misma dinámica que tenemos acá en la iglesia, en los grupos que tenemos. Y estamos acercándonos tanto, ha sido tan bonito y sobre todo tan bueno el material, tan profundo el material. Yo saco muchos sermones, son de CIPEP. Entonces queremos que ojalá toda la iglesia estuviera involucrada a estudiar CIPEP. ¿Por qué? Porque Dios quiere comprometernos como discípulos. Que seamos discípulos, no solamente oidores lejanos, no solamente que vengamos a alguna cosa y salgamos corriendo. Cristo quiere hacer una amistad con nosotros, pero luego Él nos llama y nos compromete a seguirlo. Pero saben que ese es un compromiso para bendición. Otra vez, volvamos al matrimonio. El compromiso del matrimonio es un compromiso de bendición. No hay nada más hermoso. La vida no comienza realmente, sino cuando uno encuentra a la persona a quien uno ama y de quien uno es amado. Porque si a uno no lo aman, ahí está en la mitad y está grave, ¿no? Entonces, es ese milagro de que uno pueda amar y también ser amado, porque si uno ama y no es amado, ¿qué pasa ahí? Decepción, tristeza, dolor, angustia, bueno, frustración, pero encontrar esa persona que uno ama y que sea amado. Y encontrarse uno con Dios es encontrar al ser que nos ha amado siempre. Y en el fondo toda persona, aunque no lo acepte, así sea el más feroz enemigo de Dios, en el fondo esa persona necesita encontrar a Dios que le ama.
Porque hay muchas personas decepcionadas en el mundo con la religión. Es por eso, porque la religión se volvió religión y se volvió arma de muchas facetas, menos de conocer al Padre. Nosotros necesitamos traerlos al Padre, que conozcan al Dios que les ama. Eso es algo muy lindo, que la gente tenga ese encuentro con Dios a través nuestro. Así que seguiremos con este programa de CIPEP. Nos ha parecido muy lindo, mientras que no encontremos otro, me parece muy bueno. Y además es bastante extenso, es decir, que tiene un nivel de 2 años, pero sigue más, hay cosas muy lindas. Estamos en este momento estudiando los viernes, cada 15 días, las epístolas de Pablo, que es algo ya por encima de lo que habíamos visto en los 2 primeros años, y muy, muy, muy bueno, excelente. Y la gente que está estudiando ahí están muy contentos con este estudio. Es acercarnos a este Dios y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que los capacitamos. ¿Y para qué los capacitamos? ¿Para qué Dios nos capacita? Para ser enviados. ¿A dónde nos envía primero? Pues a nuestra propia casa. ¿Sí o no? ¿En dónde vamos a practicar lo que sabemos? Con la casa, en nuestra casa. Ahí es donde Dios nos ha puesto. En estos días salió algo muy lindo, el testimonio de la esposa de Rick Warren. Rick Warren, lo estaba leyendo. Rick Warren es un pastor que es pastor de una de las mega iglesias en Estados Unidos, Iglesia con Propósito. ¿Han oído hablar de algo con propósito? Tiene miles de personas en su iglesia y la esposa hace una confesión. Su matrimonio no ha sido fácil. Y no fue fácil porque ella fue hija de un pastor y ser hijo de pastor a veces es tenaz porque todo el mundo pone demasiadas esperanzas y los ponen muy elevados y hay una carga tan inmensa que hace que los muchachos quieran salir corriendo más que otra cosa. Y dicen, yo quiero ser una persona normal, no me frieguen. Sí, porque todo el mundo, ay, usted es el hijo del pastor, ay, ¿qué? No puedo. Entonces, y ella creció con esa carga y tuvo dificultades y problemas y todo demás, y luego se casó por consejería con él, con Rick. Y los primeros años dice que fueron muy difíciles, muy complejos, muy difíciles. Pero ¿saben qué es lo que dice ella? Que perdieron un hijo porque ese hijo se suicidó. Ustedes saben que uno de los hijos de Rick Warren se suicidó. Y eso fue traumático. Imagínense un hombre que tiene miles de personas en su iglesia, que su propio hijo se suicide. A ver, piensen. Tenaz. Se suicidó el hijo de Rick Warren, 23 años creo que tenía, en la plena edad de la juventud más hermosa del mundo. Y uno dice, ¿qué pasó? Son seres humanos, igual. Pero ella dice que lo que ella aprendió en el hogar es eso. Ella es una mujer imperfecta, se casó con un hombre imperfecto, pero en medio de su imperfección han mantenido su amor. En medio de toda tribulación y toda dificultad. Porque es que a veces uno se imagina que el superpastor de 15,000, 30,000 personas, no, son seres humanos igual. Tienen dificultades, problemas, cosas que vencer, tienen líos, tienen problemas, tienen discusiones, igual. Entonces, ellos también están en una lucha, y Dios nos manda a que nosotros nos rodeemos, nos apoyemos, nos bendigamos, y en el primer lugar donde somos enviados es ¿a dónde? A nuestra casa. A que yo sea el salvador, en un sentido, ¿no? Salvador con S minúscula. De mi esposa, salvador de mi esposa, en el sentido de que yo haga cosas que le traigan salvación. Y eso es lo que ella dice en ese artículo. Qué lindo que lo pudiéramos traducir, porque ella dice que en medio de todo han sido bendición el uno para el otro. Y yo sé que mi esposa ha sido salvadora mía en muchas cosas, en líos, en cosas, en decisiones que uno va a tomar mal. Y ella dice, papi, no te metas ahí, ¿cierto? Lo libran, lo ayudan, lo corrigen. Dios nos envía, y el primer lugar donde nos envía es nuestra casa, a nuestros hijos. Aunque los hijos sean lo que sean, son nuestros hijos. Y si el Dios Padre nos ama a nosotros, ¿cómo no vamos a amar a nuestros hijos y ser los enviados a nuestros hijos, sea lo que sean?
vengan o no vengan a la iglesia, pase lo que pase con ellos, son nuestros hijos, como toda la humanidad son hijos de Dios. Así que Dios quiere que todos nosotros seamos enviados, así a usted no le agrade la situación, porque a veces dice, ay no, a mí no me metan en eso. Bueno, Dios quiere llamarlo para ser su enviado. Y cuando nosotros bendecimos en nuestra casa, estamos comportándonos como enviados de Dios. Somos enviados, aceptémoslo, somos enviados de Dios. En medio de toda circunstancia, cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la circunstancia que no nos gustó, que generalmente sucede, tal vez como le sucedió a esta esposa de Rick Warren, que tal vez tenía una idea de Rick Warren, wow, este hombre que era el pastor de jóvenes en esa iglesia y que era un hombre atractivo y todo lo demás, y se casó y se dieron cuenta que ese hombre era la patada. ¿Sí? Pero ahí están. Y Dios nos manda a bendecir y a aceptar y a lidiar con las diferencias y a lidiar con los problemas del otro. Y bueno, uno no conoce a una persona sino hasta cuando convive con ella. ¿Sí? Muy bien. Entonces nuestra misión como iglesia es capacitar y luego enviamos. La pregunta es entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde se encuentra usted en su caminar con Cristo? ¿Estamos en los primeros pasos de conocer a Jesús? ¿Hay aquí alguna persona que diga, no sé quién es Jesús? ¿Es una verdad? ¿Es un invento? ¿Quién es Él? ¿Necesito creer yo en Él? ¿Tengo alguna relación yo con Él? ¿Me importa acaso conocer de Él? Hay personas que pueden tener preguntas así, todavía no han entrado, están en ese debate, están en esa angustia. ¿Por dónde dirijo mi vida? ¿Hare Krishna? ¿Buda? ¿Musulmanes? ¿Judíos? ¿Me vuelvo ateo? ¿Me vuelvo revolucionario? ¿Salgo a matar gente para poner un mejor sistema en el país? ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Me dedico a hacer plata solamente y me importa un chorizo todo el mundo? ¿A qué voy a dedicar mi vida? ¿En qué voy a estar? ¿En qué voy a estar metido yo en mi vida? Hay muchas personas con esas preguntas, muchas personas así. Y a veces algunos vienen a la iglesia y todavía no tienen claridad. La segunda pregunta es, ¿estamos ya en el proceso de ser discipulados? ¿Se siente usted una persona que está siendo discípulo de Jesús? Es una persona que ya ha decidido que Cristo es Cristo y está caminando en conocerlo, en aprender de Él, en saber su voluntad, en conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. El discípulo está caminando con Cristo, está comprometido con Él. La vida de esa persona está ligada a Cristo y todo lo que hace, todas las cosas que hace, tienen que ver con Jesús, porque ha creído en Él. Y es el único Dios. Es el único Dios. ¿Por qué es tan importante que haya solo un Dios? ¿Saben qué? Es importante que haya solamente un Dios, porque si hubieran varios dioses, hubieran varias creaciones y las creaciones estarían chocando unas con otras, y entonces los que crearon a los negros serían dioses distintos a los que crearon a los blancos y a los que crearon a los indígenas, y la multitud de dioses crea división en la humanidad. Cuando hay un solo Dios, tenemos un solo Padre, un solo origen, somos hermanos. Toda la creación es de un solo Dios. Somos una sola familia, un solo Dios. Muy bien. Y luego parte 3. ¿Siente usted el llamado ahora? ¿Está usted siendo llamado ya a participar? ¿Está su corazón ardiendo por Cristo? Y dice, yo deseo, yo quiero, aquí estoy, envíame a mí. ¿Está usted en esa pasión de decir, yo iré? Esa es la parte donde Dios nos quiere llevar a todos, de alguna manera. Y yo doy gracias porque yo sé que aquí hay personas así. Hay personas que no necesitan que nadie esté encima de ellos diciéndole, venga hermano, colabore. No, de su corazón están surgiendo ideas, de su corazón están surgiendo un compromiso hermoso, porque tienen una relación con el Padre, con Dios, con el Espíritu Santo, y están haciendo una obra que surge de allá, de adentro de su corazón, de su relación con el Padre. Y esas personas no hay nadie que necesiten que las estén arriando para nada, porque son personas que su motivación está arriba en los cielos y están haciendo cosas más grandes que lo que uno se pueda imaginar. Y yo doy gracias a Dios por esas personas.
Esas personas son las que están con Cristo haciendo la obra. Y saben que tengo esta imagen de Nick Vujicic porque no hay excusa. No hay excusa, ¿sí me entienden? No hay excusa, porque uno a veces dice, no, Señor, yo no puedo, yo tengo limitantes, yo no sé hablar, como Moisés, ¿no? Moisés decía, Padre, es que cada vez que yo ya estoy trabado. Eso era lo que él decía, ¿no? Que se trababa, que no podía, que no. Y Dios le dijo, pues, está bien, te voy a dar al Aarón. Pero parece que era puro cuento, porque después habló muy bien. O sea, no tenía el problema en realidad, era puro cuento, era miedo, era no sé, se había puesto una limitante. Pero Dios nos envía a todos. A veces saben que tengo una historia de mi pastor, el que fundó la iglesia aquí en Colombia, cuando nosotros éramos abatarios. Y resulta que yo era una persona muy miedosa. Yo era muy miedoso y muy tímido, muy tímido. Y pues yo llegué muy joven a la iglesia y estuve viviendo en el lugar donde comenzó la iglesia. Era un apartamento donde nos reuníamos unos amigos que vinimos por primera vez a la iglesia, y allí era la oficina de la iglesia, pero yo siempre me escondía cuando alguien llegaba, yo me escondía, yo era como la muchacha del servicio. En serio, sí, yo estaba estudiando en la Nacional, pero no me salí de mi casa y yo no tenía un peso nunca ni nada. Entonces pues encontré en la iglesia mi espacio, Dios me llamó. Y a mí me gustaba mucho servir y eso era lo que yo hacía, pero le tenía un como pavor a la gente. Y cuando venía alguien a hablar con el pastor, yo siempre me escondía y por allá me llamaba, Héctor, ¿no? Como, salga, venga, tráiganos agüita. Y traía el tintico y otra vez me metía. Me acuerdo muy bien que el apartamento tenía el cuartico del servicio. Ustedes saben, los apartamentos antiguos traían un cuartico que ahora está desapareciendo porque ya eso no existe, ya no hay personas dedicadas al servicio completo. Pero ese era mi cuarto, el cuarto del servicio era mi cuarto y quedaba detrás de la cocina. Entonces yo siempre me metía detrás de la cocina, estaba escondido detrás de la cocina. Pero un día el tío Pablo, yo lo llamábamos tío porque fue tan cariñoso, tan amoroso con nosotros y conmigo especialmente, fue un hombre extraordinario. El tío Pablo me dijo, Héctor, ven para acá. Me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es un orgullo el tenaz. Tú no te quieres presentar como eres porque estás muy consciente de ti mismo. Quita tu mente de ti mismo y enfócate en los demás. Enfócate en los demás, no en ti. Y eso comenzó a transformar mi vida, porque eso no era así, no fue fácil. No fue fácil cambiar esta idea. La verdad es que es pura vanidad, esto de que uno no se quiera dejar ver y que uno es que van a decir de mí, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Y siempre soy yo, yo. Y tenemos que quitarnos esa idea. Todo lo que tenemos que hacer es sonreír. No más, no más. Sonría. Mucho gusto. Y dé una sonrisa a los demás. Y usted será la persona más encantadora del mundo, así le falten los 4 dientes del frente. No importa. Yo he visto que las personas que no se preocupan tanto tienen una calma y una seguridad porque están enfocados en el otro, no en ellos. ¿En qué le puedo servir? ¿En cómo le puedo servir? Estoy para servir. Y esa es la actitud que Dios nos llama a tener también. Dejemos de enfocarnos en nosotros, enfoquemos en las demás personas a las que Dios nos ha llamado a servir. Y si este hombre Nick se pusiera a pensar en todo lo que no tiene, ¿se imaginan? Pero a mí me ha llamado la atención. Todos sabemos la vida de él, ¿verdad? Se casó, tiene sus hijos. Increíble, increíble. Dios lo usa poderosamente. Reúne miles de personas. Y Dios nos está hablando a través de ese hombre. Nos está diciendo, si yo lo pude con él, yo lo puedo hacer con cualquier persona. Entonces, ¿de qué se trata? Decir, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Y pues no voy a leer ya todo este capítulo, pero el Señor Jesucristo en Mateo 10, si quieren solamente veamos el título, vamos a la Biblia y leemos el título. Dice que el Señor Jesucristo, cuando llegó el momento de los hizo discípulos, les dio instrucciones y los envió. El Señor Jesucristo los capacitó a través de experiencias de vida, de ejemplos, de ver su vida, y los envió. Y lo que Paulinita leyó al comienzo
capítulo 9, versículo 35 en adelante, nos habla de que Cristo Jesús dijo, hay mucha necesidad. La mies es mucha, los obreros son pocos. El Señor Jesucristo nos está diciendo, hermanos, hay mucha necesidad en nuestro mundo. Hay mucha gente con angustia. Hay mucha gente que necesita, aunque no lo sepa, necesita saber de Cristo. Mucha gente. En el fondo de su corazón, mucha gente amargada, herida, rabiosa, necesita conocer de Cristo. Hay mucha necesidad. Entonces, el primer argumento que nos presenta las Escrituras acá es que Cristo dice, hay mucha gente en necesidad. Y tenemos que poner eso en nuestra mente y en nuestro corazón, creerle a Dios. Hay mucha gente en necesidad. Él dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Oren para que haya obreros. Yo diría, oremos para que Dios nos haga un obrero de Él. Y decirle, Señor, yo quiero, transforma mi vida de tal manera que yo pueda ir. Y luego entonces es interesante que inmediatamente elige, pues oficialmente sus apóstoles y los envía y les da instrucciones y les dice a dónde ir. Y les dice, vayan primero a la casa de Israel. ¿Y saben por qué les dice esto? No porque Dios no quisiera enviarlos a todo el mundo, no, sino porque primero tenían que ir a los conocidos, a los cercanos. Tenían que ir a la casa de Israel porque todavía la gracia no se había comprendido bien, no tenían todavía el corazón para comprender la gracia. La gracia tomó tiempo comprenderse. El mismo apóstol Pedro tuvo problemas para entender la gracia. No era el tiempo, vendría el tiempo. Más adelante iba a venir el tiempo. Cristo los envió primero a la casa de Israel. Pero lo que nos está diciendo acá también es, vayan primero a sus amigos, a los cercanos, hablen con ellos, déjense conocer en la familia, déjense conocer. No les dé miedo hablar. Pero tampoco vamos a agredir con el Evangelio. No, el Evangelio no es para agredir a nadie. El Evangelio es para testificar del amor de Dios y del cambio y de las cosas y de la esperanza y de la confianza que tenemos en Cristo, en Él. Y fue interesante también, les cuento esto, mi odontóloga me comentó algo de una situación de salud y me dijo, ora por mí. Yo dije, interesante, ella me está atendiendo a mí, yo soy el que estoy ahorita con el problema de la muelita, y ella me dice, ora por mí. Entonces, cuando a ustedes le digan, ore por mí, ¿usted qué hace? Mañana oro, listo, mañana nos vemos, ¿sí? Mañana o esta noche oro, no. Ven, oramos. Dios le está diciendo, ora por esa persona. Entonces, cualquier circunstancia que haya, oremos por las personas, sin necesidad de hacer mucho show y decir, Señor, ahora en el momento yo declaro. No, pare esa cosa. Hágalo bien, sin escama de ninguna clase, ¿sí? Usted no es nadie. Cristo es quien va a hacer la obra. Cristo nos oye hablar si nosotros gritamos o no gritamos, y lo mejor es no gritar. ¿Sí me entiende? Él tiene buenos oídos. Entonces no tiene que alzar la voz y ni tiene que hacer espectáculo de ninguna clase. Él oye nuestras oraciones más sencillas. Él oyó al profeta Jonás en el vientre del pez. Allí él no se pudo arrodillar. No, quién sabe si podía, llenado de las tripas de Señor, ayúdame. No, escasamente podría mover la lengua tal vez. Entonces no se trata de posiciones, ni cosas, ni manos, ni va. No, simplemente es espíritu a espíritu. Los que se acercan a Dios se acercan en espíritu y en verdad, en la calma. Tampoco usted necesita, en el caso con mi odontóloga allí, yo no necesitaba tocarla o algo así. ¿Para qué? ¿Cierto? No necesita. Y es simplemente invocar esa presencia del Dios que está obrando en ella. Porque ¿quién provoca un pensamiento de oración? Dios. Entonces, así que los invito a que nosotros vayamos, aceptemos ese llamado apostólico. Y lo uso con A minúscula para que ustedes no se sientan mal, ¿no? Para que, ahora yo soy apóstol. No. Simplemente sintámonos enviados
Sentámonos enviados de Dios, el que tiene ese llamado, y hágalo, hágalo, no niegue lo que Dios está haciendo y lo está llamando a hacer. Así que Dios los envió y luego les dijo que no iba a ser fácil. Les dijo que identificáramos casas, lugares, personas, actividades y que lo hagamos según lo que Dios nos guía. Y no va a ser fácil, va a haber persecución, va a haber personas que se van a burlar, van a decir, ay, ahora usted se las da. No importa, tranquilo, usted calmado, no se trata de usted, no se ponga bravo, no diga, ay, usted se va a ir al infierno. No. Porque aquí Cristo dijo, si en una ciudad no los aceptan, tranquilo, dejen que yo me voy a encargar de eso al final. Dice ahí, es al final, no ahora. A usted no le corresponde juzgar y mandar al infierno a nadie. ¿Sí me entiende? Él dice, yo soy el que voy a tomar esa decisión. Y esa decisión yo la tomo ¿cuándo? Al final, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Dice, versículo 15, capítulo 10, 15. De cierto os digo que en el día del juicio, es en el día del juicio. Él es el que va a juzgar esas cosas en el día del juicio. Si alguien se burla, si alguien no está de acuerdo con usted, si alguien se opone, si alguien lo critica, si alguien lo que sea, usted tranquilo. Usted lo bendice. Lo bendice. Dice, tranquilo, no te preocupes, tienes tus maneras de pensar, te la respeto, pero yo sé en quién he creído. Y deje eso en manos de Dios, ¿ok? Tranquilo, porque ustedes no se imaginan lo que yo he visto de personas que se sienten agredidas y eso maldicen y mandan al infierno a todo el mundo y bueno, les hacen un chorrero de cosas que a uno le da pena que eso lo haya hecho un pastor. Tengo ejemplos de pastores que cuando se les dijo algo o alguien se rió de algo, esas personas se volvieron el patas y él está diciendo que el otro tiene el demonio, pero a mí me pareció que el que tenía el demonio era el pastor, con todo respeto. Porque se descontroló y se perdió todo control de sí mismo y comenzó a hablar tonterías que yo no quería estar ahí. Cuando uno ve a Cristo Jesús nunca obró de esa manera. Nunca. Y cuando los discípulos quisieron hacer bajar fuego, les dijo, a ver, ¿ustedes de qué espíritu son? Pare ahí, yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. Entonces, tranquilos, cualquier cosa que pase en cualquier lugar, nosotros dejamos eso en manos de Dios. Quería compartirles eso, quería que oráramos, que Dios nos muestre en qué lugar estamos. Quería que Dios hoy nos hable en cuál es la razón de nuestro llamado, hacia dónde nos está llevando Dios. Dios nos está llevando a que nosotros seamos enviados de Él. Somos enviados a la casa. Como le dijo a ese hombre, ve a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios por ti. Ve a tu casa. Dios nos manda primero a nuestra casa y luego Dios nos enviará a muchos otros lugares, pero con esa ternura, con la ternura de Cristo, con la ternura de Dios. Vamos a orar y yo mientras que oro ustedes piensan en dónde están ustedes, en qué lugar están ustedes en su caminar con Cristo. Señor, damos gracias por este día, gracias por este momento, Señor, gracias por